Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos al evento de lanzamiento del Observatorio Ciudadano de Corrupción, el OCC. El OCC es una iniciativa auspiciada por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLat, y el Foro Ciudadano de las Américas, bajo el liderazgo de los capítulos de Transparencia Internacional de más de 19 países de la región, quienes a través de una serie de acciones de investigación, capacitación, campañas de comunicación y procesos de incidencia ante tomadores de decisión, promovemos la transparencia y la participación ciudadana justamente para unir esfuerzos que permitan reforzar la lucha contra la corrupción. Estamos contentos de verles, de darles la bienvenida. Gracias a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo del evento de lanzamiento de la segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Y para poder dar inicio a esta jornada, para la apertura de este evento, es un honor presentar esta mañana a Enrique de Obarrio. Él es el coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLat. Enrique es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María de la Antigua en Panamá, con estudios de posgrado en Washington. Enrique ha servido a su país ante la Organización de los Estados Americanos en varios cargos, incluyendo el de consejero político y luego el de embajador. Ha sido representante alterno de Panamá ante la OEA y se ha dedicado también a diversas actividades en el sector privado. Para el Observatorio Ciudadano de Corrupción es un honor que el coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe, RedLat, sea quien esta mañana instale y de forma oficial de la apertura de este evento. Bienvenido, Enrique, le escuchamos. Muchas gracias, Jessica. Hola a todas y todos. Buenos días. Yo creo que a la mayoría. Qué bonito tener aquí ya 85 personas. Muy buena convocatoria, los felicito. Saludos desde Bangkok. Son las 9:08 aquí, donde he estado participando en la asamblea organizada por el Asia Democracy Network, quienes se encuentran celebrando su 10º aniversario. Yo estoy en calidad de presidente del Consejo Consultivo Internacional del Pilar de Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias, y nuestra red la tiene el secretariado también en el Pilar de Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias. Un cariñoso saludo a Delia, Samuel, Andrés, Rubén, Nati, María Alejandra, Nico, Gina, Diana y todo el equipo de nuestra dirección ejecutiva, y por supuesto todos nuestros amigos del observatorio de los diferentes capítulos de Transparencia Internacional, del Foro Ciudadano de las Américas y nuestros miembros de RedLat aquí en sintonía. Un afectuoso saludo especial, sobre todo de agradecimiento, y no sé si está conectado todavía, pero le dejo consignado aquí el saludo a Thomas Jeffrey. Él es el oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Y desde luego a todos ustedes quienes nos acompañan en esta videoconferencia, en esta mañana tan importante. Aún recuerdo cuando personalmente nos reunimos con representantes del Departamento de Estado y expresábamos la importancia que como RedLat queríamos asignar al tema de la corrupción. Y de allí resultó la renovación del proyecto PASCA, que todos ustedes conocen, con PASCA 2, y la asignación de los recursos necesarios para que pudiésemos como RedLat hacer la convocatoria para el establecimiento de este Observatorio Ciudadano de Corrupción. Y posteriormente logramos la renovación de PASCA con PASCA 3 y esperemos tener un PASCA 4. En eso estamos trabajando. Decíamos entonces, y lo mantenemos, que la corrupción es el peor cáncer que corroe la fibra moral de nuestras sociedades y que, habiendo hecho metástasis, es la principal causa de todos los problemas. Y esto es algo universal. También acá en Asia, donde ahora me encuentro, así ha sido señalado por todos acá, el gran problema de la corrupción. Como coordinador general de RedLat, y estoy seguro me hago eco de todos y cada uno de los miembros de nuestro consejo coordinador, me complace mucho constatar que seguimos materializando las acciones y los objetivos del Observatorio Ciudadano de Corrupción, ahora comenzando su segunda fase, con una base robustecida de organizaciones de sociedad civil que lo respaldan. De manera que es un gran gusto para mí poder compartirles estas palabritas de bienvenida aquí
en el lanzamiento de esta segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Evidencia de que este camino para la consolidación de la firmeza de acción por parte de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción no cesa y que por lo contrario se robustece cada vez más con miras a fortalecer la democracia como sistema, teniendo todos aquí muy claro que existe una relación muy directa entre corrupción y pobreza, corrupción y desigualdad, corrupción y las instituciones débiles, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Como red de organizaciones, activistas, líderes y lideresas sociales que promueven los principios fundamentales de la democracia plena, asumimos este reto. Como fruto de PASCA 1, Red Lat estableció el Foro Ciudadano de las Américas, un mecanismo de diálogo para la articulación de organizaciones representativas de la pluralidad social y una alternativa de participación ciudadana en torno a agendas comunes como la defensa del espacio cívico, el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción. Como antes decía, gracias a PASCA 2, Red Lat puede dar nacimiento al Observatorio Ciudadano de Corrupción de la mano de su Foro Ciudadano de las Américas, en alianza, por supuesto, con algunos capítulos de Transparencia Internacional en nuestra región tras una convocatoria pública. Desde junio de 2020, el observatorio desarrolló diferentes actividades de formación y seguimiento, construyendo sobre los compromisos de Lima, que todos ustedes recordarán. Entre noviembre de 2020 y junio del 2021, más de 150 organizaciones sociales asociadas a este proceso, dentro de las cuales se contó con participación de diversos grupos poblacionales con miradas interseccionales, desarrollaron un trabajo para analizar y valorar el avance en el cumplimiento de estos compromisos por nuestros países, siendo enfática la mirada técnica y política que tuviera como lente transversal criterios como sostenibilidad, inclusión de nuevos enfoques, grupos vulnerables y representatividad. El Observatorio Ciudadano de Corrupción es un instrumento de seguimiento que sirve como fuente de información técnica y de calidad para el trabajo de incidencia que hacemos desde Red Lat y el Foro Ciudadano de las Américas. Como sociedad civil nos enfocamos en anunciar las alertas y hacer las denuncias necesarias y asimismo facilitar la construcción de un trabajo articulado multisector en pro de la lucha contra la corrupción. El observatorio promueve la participación de la ciudadanía para crear conciencia sobre el daño que la corrupción provoca a la población en general, muy especialmente a los más pobres y a los grupos sociales históricamente excluidos, y la necesidad de monitorear e informar sobre la gestión estatal en combatir este problema público a través de políticas públicas pertinentes, efectivas y sostenibles. Tomando los resultados del balance regional del observatorio, el seguimiento indica avances insuficientes, con puntuaciones promedio bajas, reflejando la brecha entre marcos normativos extensos y la baja implementación práctica. Los mayores avances se observan en compromisos que promueven medidas preventivas, como sistemas electrónicos en compras gubernamentales, mientras que la inclusión de grupos y enfoques diferenciales muestra progresos limitados. Asimismo, la participación ciudadana en las políticas anticorrupción es un desafío clave, señalando la necesidad de fortalecer espacios de consulta y participación. La tendencia regional indica un estancamiento o retroceso en medidas anticorrupción relacionado con la falta de participación y control social, así como un desequilibrio de poder. A pesar de los desafíos que persisten, destaca una red LAT de aproximadamente 150 organizaciones de sociedad civil, incidiendo positivamente, como siempre, en el devenir regional, con propuestas concretas para encontrar soluciones a los problemas más apremiantes. Y continuamos impulsando también a nivel mundial, vía el pilar de sociedad civil de la Comunidad de las Democracias, la propuesta de un mecanismo multisector liderado por sociedad civil mediante el cual a un mismo nivel y sobre una misma agenda podamos construir consensos entre sociedad civil,
sector privado, trabajadores, sector público, político, gubernamental y academia en función de una visión compartida con miras a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a los principales problemas que nos ocupan. Finalmente, les reitero la importancia de un enfoque integral sobre el tema de la corrupción, que esto es algo que no destaqué o detecté en el informe que se me suministró. Un enfoque integral sobre el tema de la corrupción, pues esta no es exclusiva del sector público, político, gubernamental. La corrupción es un flagelo que permea en todos los sectores. Está en el sector privado, está en todas. Así que nuevamente muchas gracias por todo el trabajo que hacen y felicitaciones. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Enrique de Obarrio, es el coordinador general de RedLab. Y así como lo apuntaba Enrique, desde el año 2020, el Observatorio Ciudadano de la Corrupción ha trabajado en la producción de una serie de informes, tanto nacionales como regionales, así como una serie de informes temáticos especializados justamente para dar seguimiento a los compromisos de Lima. Y durante esta primera etapa del Observatorio Ciudadano de Corrupción, fueron más de 150 organizaciones de sociedad civil capacitadas en una serie de temas, desde el uso de herramientas, incluyendo justamente una metodología participativa que permitiera el análisis y la valoración del monitoreo, de investigación, que llevara precisamente a la presentación de estos informes anticorrupción. De cara al inicio de la segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción, es importante reflexionar sobre cuáles son los retos y los desafíos de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción en las Américas. Para ello, estamos honrados de contar en este evento de lanzamiento de la segunda fase del observatorio con la señora Delia Ferreira. Ella es doctora en Derecho y especialista de Ética Pública Anticorrupción. Delia Ferreira Rubio fue presidenta de Transparencia Internacional desde el año 2017 hasta este año 2023. Ella es abogada, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se graduó con un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesora principal en el Congreso argentino del año 1990 al año 2005. Ha ejercido además como consultora sobre temas de financiamiento político, anticorrupción y transparencia para varias organizaciones internacionales. Fue presidenta de Poder Ciudadano en Argentina entre los años 2008 y 2010 y es autora además de numerosas publicaciones sobre transparencia y anticorrupción, corrupción política, ética pública y parlamentaria política comparada, entre otros temas. Una buena amiga, sin lugar a dudas, del Observatorio Ciudadano de Corrupción, Delia Ferreira, a quien le damos la más cordial bienvenida este día. Gracias, Jessica, y no solo amiga, sino admiradora del trabajo que han hecho en el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. Así que fue una gran alegría saber que van a iniciar una segunda etapa para seguir controlando cómo se aplican, si es que se aplican e implementan los compromisos de Lima y ver qué sucede con la implementación de los compromisos de Los Ángeles en el 22. Los reportes del observatorio en realidad son, creo yo, los únicos reportes con calidad técnica y elaboración participativa, los únicos reportes serios en los que se puede confiar para poder observar y tener información sólida sobre la implementación de los compromisos. La lucha contra la corrupción no puede quedarse en declaraciones políticamente correctas y la firma uno tras otro de innumerables compromisos, si esos compromisos no se transforman en realidad y si una vez transformados en realidad y en acción, no se mide el impacto que esas medidas tienen para efectivamente frenar la corrupción en nuestros países. De manera tal que creo que así como ha sido muy valioso la cantidad de reportes y de informes especiales que el observatorio presentó a lo largo del trabajo de la primera etapa,
estoy ansiosa de ver los resultados en esta segunda etapa. Y creo que en los documentos iniciales que ustedes tan gentilmente me han hecho llegar, hay una visión inclusive más proactiva por parte de quienes diseñan el observatorio en esta etapa, en el sentido de la proposición y la promoción de acciones concretas, una vez detectadas las falencias en la implementación. Enrique decía muy bien que lo que se observa, y no es nuevo, es algo que venimos observando desde hace años, es una brecha en materia de anticorrupción entre las normas y la implementación. La primera reacción como mecanismo para solucionar el problema de la corrupción en muchos de nuestros países en la región es dictar nuevas normas, modificar las que tenemos. Y debo decir que en eso no nos va tan mal, porque las normas en general están actualizadas, pueden obviamente ser mejoradas, pero no es nuestro problema. Nuestro problema no es cómo redactamos las leyes. El problema es qué hacemos con las leyes y las normas una vez redactadas y puestas en los anaqueles. Y muchas veces quedan en los anaqueles. Y la lucha contra la corrupción no es una lucha solo por el afán de incrementar la transparencia o la integridad y la ética pública. Tiene que ver con la calidad de nuestras democracias y la correlación entre corrupción y pobreza, como decía Enrique, corrupción y falta de desarrollo, corrupción y desigualdad, corrupción y debilidad de las instituciones democráticas, corrupción y falta de confianza en las instituciones, confianza que es esencial si queremos construir una democracia sólida. Esa correlación está absolutamente probada, chequeada, y lamentablemente lo que vemos, y se acaba de publicar ayer el informe sobre calidad de democracia de IDEA Internacional, lo que vemos es una declinación en la calidad de la democracia, a la vez que vemos un aumento de la corrupción en nuestra región. La lucha contra la corrupción se ha hecho cada vez más complicada, más riesgosa, más compleja. ¿Por qué? Porque la corrupción se ha vuelto muy sofisticada. Las redes de corrupción, y esto es importante, hay que reaccionar en red porque la corrupción actúa en red. Las redes de corrupción son cada vez más poderosas, están más metidas en el entramado de las sociedades, y han incorporado, por supuesto, cada vez en forma más creciente, actores que hacen de la ilicitud su negocio normal y habitual. Y esa ilicitud de esos actores del crimen organizado, por ejemplo, plantean desafíos especiales y desafíos nuevos. Ahora, para luchar efectivamente contra la corrupción hace falta ciertas condiciones mínimas para que la sociedad civil, aún actuando en red y ejerciendo un mecanismo de acción colectiva, que es el único que puede ser eficaz para frenar la corrupción, es decir, el trabajo no solo entre organizaciones de la sociedad civil, más allá de las organizaciones especializadas en la anticorrupción, como son los capítulos de Transparencia Internacional, sino en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil. Y el trabajo del observatorio ha mostrado la eficiencia de ese trabajo colectivo. Debemos trabajar con el sector público y con el sector privado. Única forma de realmente luchar contra este fenómeno. Y esas condiciones mínimas indispensables para poder hacer bien el trabajo y para que la sociedad civil en particular pueda hacer su contribución a la lucha contra la corrupción, esas condiciones están siendo debilitadas en nuestra región en manera constante. Los ataques a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y en muchos países a la libertad de asamblea o de reunión son cada vez más frecuentes y más graves. Esto significa un parate o un obstáculo muy grande en la tarea que realizamos, más allá del ataque específico
que sufren algunas organizaciones de la sociedad civil, ya directamente por parte de algunos estados y gobiernos, o a través de la aprobación de leyes que realmente lo que hacen es transformar a estas organizaciones en mecanismos que lo único que buscan es impedir la acción de las asociaciones de la sociedad civil. Otra tendencia que estamos empezando a ver en la región es la utilización del litigio estratégico en contra de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la corrupción. Esto que existe muy fuertemente en Europa del Este se está empezando a ver en la región, acompañado con dos aspectos que ya veíamos venir, que es la falta de protección a los denunciantes, a los testigos de corrupción, que va encadenada con la falta de eficiencia de los organismos de control y la falta de independencia del Poder Judicial y los organismos del Ministerio Público. Esto hace que esa protección necesaria para poder denunciar corrupción no esté disponible, y si a eso se suma este litigio estratégico utilizado contra las organizaciones de la sociedad civil, tenemos un panorama muy complicado. A lo que se suma en muchos países la vigilancia, muchas veces utilizando tecnologías de inteligencia artificial, incluso la vigilancia sobre la acción de las organizaciones de la sociedad civil. Todos estos mecanismos son mecanismos que nos plantean desafíos renovados y cada vez más duros de vencer. Por eso es que es importante actuar colectivamente y por eso es que es importante que la sociedad civil y el observatorio sigan monitoreando esos compromisos. Si uno revisa, y yo revisaba ayer los compromisos de Los Ángeles, uno de los primeros compromisos en materia de anticorrupción y transparencia, obviamente, es seguir luchando por hacer efectivos los compromisos de Lima, pero se pone especial énfasis en la protección de denunciantes y testigos, y hay un compromiso de garantizar esa protección. Se pone el acento en la participación de la sociedad civil, en la elaboración de políticas y en el seguimiento de las políticas y en la medición de impacto. Estos compromisos son centrales, pero no pueden quedar otra vez en compromisos meramente declarativos, sino que hay que mirar estas condiciones que son cada vez más complicadas y tratar de actuar no solo contra la corrupción, sino también exigir que se garanticen las condiciones que nos permiten actuar. Entre los compromisos de Los Ángeles, y supongo que el observatorio le dará seguimiento, está la utilización de datos abiertos para poder hacer más útil la tarea de monitoreo de la observación anticorrupción y del acceso a la información. Siguen estando los mecanismos de transparencia en contrataciones públicas, una larga deuda. No se trata solo de digitalizar las compras públicas, se trata de realmente hacerlo de manera efectiva con vistas a evitar la corrupción. Otra vez se habla de los conflictos de interés, un tema central, y de la transparencia en el financiamiento de la política, que es la ventana de oportunidad para la corrupción en nuestros países. Hay mucho por hacer, mucho por observar. Estos compromisos, sin alguien que los siga, sin alguien que reporte lo que está pasando, se quedan en declaraciones o lo que los españoles llaman simple papel mojado. El observatorio está aquí para otra vez garantizarnos que vamos a saber qué está pasando con estos compromisos, así que espero ansiosa los resultados y estoy segura de que nos van a dar una nueva imagen sobre qué está pasando en la región, en la lucha contra la corrupción, si esa lucha contra la corrupción es efectiva
y qué impacto tiene en la calidad de la democracia. Así que les deseo mucha suerte a todas las organizaciones que van a participar y espero ver los resultados con la misma calidad de los resultados de la primera ronda, y muchas gracias por haberme permitido participar hoy en este encuentro. Muchas gracias, Jessica, Enrique y todos los colegas. Al contrario, gracias a usted. Delia Ferreira, especialista en ética pública anticorrupción, expresidenta de Transparencia Internacional, por acompañarnos en el evento de lanzamiento del observatorio. Y justamente, así como lo apuntaba Delia, son muchas las expectativas que se tienen para esta segunda fase del observatorio, y es que se planean una serie de acciones destinadas justamente a definir estrategias y rutas de una forma mucho más clara, que se encuentran pues fortaleciendo la comunicación, la incidencia y el trabajo poblacional de una manera más articulada, además de la actualización de estos informes nacionales derivados del seguimiento al compromiso de Lima, y también seguimiento a los mandatos específicos de la 9ª Cumbre de las Américas, para compartirnos justamente cuáles son los retos que afronta el Observatorio Ciudadano de Corrupción de cara a esta segunda fase. Presento a continuación a Samuel Rota. Samuel Rota es el director ejecutivo de Proética, también una de las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de la Corrupción. Samuel es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, director ejecutivo de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Samuel cuenta con más de 17 años de experiencia en temas vinculados a la lucha contra la corrupción. Él es autor de varios libros, investigaciones justamente sobre este tema. Ha sido consultor para agencias peruanas y extranjeras sobre temas de su especialidad. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros, y qué mejor que usted para que nos comparta el trabajo desarrollado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Muchas gracias, Jessica. Muy buen día a todos, a todas. No he escrito libros sobre corrupción, varios artículos sí, pero bueno, yo tengo ahora la responsabilidad de compartir con ustedes, digamos, la parte más programática de lo que significa el observatorio, lo que pretendemos hacer en este contexto que tan bien nos han resumido tanto Enrique como Delia. Es un contexto muy exigente en el que nos movemos. Es un contexto que se ha ido deteriorando con respecto a la fase 1 que inició en 2020, y por lo tanto creo que la valla está incluso más alta, ¿no? En el observatorio es muy importante, y eso es algo que tenemos claro quienes dirigimos las operaciones, es muy importante los resultados, efectivamente, los hallazgos de los reportes, pero es tan importante el proceso mediante el cual se llega a esos hallazgos. Y es que, en efecto, la forma de trabajar es, como ha sido señalado por Del y por Enrique, de forma participativa, de forma abierta, una eh, em, metodología que combina la experiencia de las organizaciones especializadas en materia anticorrupción con organizaciones que tienen interés en poder llevar ese enfoque a sus temas de agenda propios, ¿sí? Y eso es un reto muy, muy interesante. Voy a usar unas láminas, espero que pueda verse. Me avisas, Jessica, por favor. Sí lo vemos, Samuel. Bien, gracias. Y voy a poner como decía, como ya se ha introducido, no voy a detenerme mucho aquí. El observatorio es una confluencia, una coalición de organizaciones de las Américas, que originalmente se creó para permitir el cumplimiento de los acuerdos que se adoptaron en el compromiso de Lima, ¿no? La 8ª cumbre, y bajo este enfoque de invitar a agentes, actores, organizaciones que no estuvieran metidas
por su naturaleza en el tema anticorrupción, a poder desarrollar, involucrarse en los procesos de seguimiento y de incidencia, ¿no? Ha sido fundamental el trabajo, la alianza estratégica que se ha tendido con RedLat, con el Foro Ciudadano de las Américas, con capítulos de Transparencia Internacional y con otras organizaciones en algunos de los países, ¿no? En la primera fase llegamos a operar en 19 países del continente, ¿no? Como saben, fue un momento difícil coincidiendo con la pandemia, que nos obligó a replantear muchísimas cosas, ¿no? Teníamos pensado muchos viajes, muchos encuentros, y todo eso tuvo que transformarse a la virtualidad, ¿no? El observatorio, desde sus orígenes, se planteó un trabajo en 4 líneas temáticas. La investigación, ¿no? Para poder desarrollar metodologías de seguimiento al compromiso de Lima. Un enlace con sociedad civil para poder saber, poder medir el interés y poder medir la disposición y poder saber las necesidades de organizaciones no vinculadas a los temas anticorrupción. Un ambicioso plan de comunicación e incidencia, ¿no? Que combine el trabajo en los 19 países y que combine el trabajo con escenarios hemisféricos, ¿no? Y un programa de capacitación, ¿no? En línea, que le permitió el desarrollo de la transmisión de conocimiento a personas y organizaciones que no estaban vinculadas a este trabajo, ¿no? Y todo ello cruzado por un exigente plan de monitoreo y evaluación que nuestros socios de RedLat eh, eh, nos pedían, ¿no? No me voy a detener en el trabajo de cada una de las líneas, simplemente quisiera señalar que con estas actividades logramos tener los 19 informes que se han señalado, logramos tener 5 informes temáticos, 2 balances regionales, uno del cumplimiento de las normas, uno del cumplimiento en la práctica, poniéndole números a esta brecha de cumplimiento de la cual ya se ha hablado. Generamos muchísimas recomendaciones muy concretas sobre cómo superar esos vacíos en cada país y en los escenarios hemisféricos, ¿no? Y hubo también repercusiones en medios nacionales. ¿No? Llevamos adelante mapeos de actores en cada uno de los países, ¿no? Que nos permitió identificar hasta 1.251 entidades relevantes, ¿no? Es el horizonte sobre el cual se podría trabajar, ¿no? en potencia, ¿no? Y que nos va a servir en esta nueva fase. Y se desarrolló además este curso pensado para poder transmitir las herramientas y los conocimientos a través de 15 cursos específicos que aglutinaban más de 300 horas de entrenamiento y que estuvieron a disposición de las organizaciones de la región. Además, por supuesto, de la identidad gráfica y los instrumentos web y digitales de cuentas sociales en redes digitales, ¿no? Más importante que eso es las lecciones que aprendimos de esa fase 1, ¿no? Más allá de la pandemia, el trabajo bilateral con quienes estuvieran responsables de ejecutar los planes nacionales y el equipo central es fundamental. La necesidad de prestarle atención a cada agenda nacional, más allá de las demandas o el plan de trabajo del observatorio en cada país, era absolutamente necesario, ¿no? Se ha vuelto algo que vamos a darle mucha atención en esta nueva fase, ¿no? La necesidad de tener mecanismos además diferenciados y adaptados para realizar el seguimiento en cada país, ¿no? Cada país es un mundo en sí mismo, eso no está de más repetirlo siempre, ¿no? Sobre todo cuando se tienen proyectos multipaís como este, ¿no? La necesidad, y eso es algo que creo que está superado ya en el diseño de la fase 2, ¿no? De trabajar con distintos referentes de grupos poblacionales, ¿no? Para poder abordar de manera mucho más rica la relación entre corrupción e interseccionalidades, ¿no?
Además, la necesidad de acompañar las expectativas de un público potencial con una oferta muy exigente en materia académica, ¿no? Cómo se hace, cómo se logra el equilibrio, ¿no? Entre quien no conoce estos temas, pero aún así quiere y quiere todo, ¿no? Entonces, es un reto también el poder lograr ahí un equilibrio en la capacitación en particular, ¿no? La identificación de necesidades específicas de cada grupo poblacional, que a veces no trascienden países, ¿no? Y el voluntariado, darle sostenibilidad al voluntariado en particular a través de la visibilización del trabajo en cada uno de los países, ¿no? Pero también logramos buenas prácticas que nos han ayudado a la fase 2 de esta iniciativa, ¿no? El modelo de coordinación remoto, ¿no? Sobre el cual simplemente ya hemos montado la fase 2, que nos permitió ejecutar acciones en 19 países a la vez. En esta fase 2 van a ser 20 países, ¿no? El trabajo para generar información en idiomas como el portugués y el francés, ¿no? Esta es una iniciativa principalmente hispanohablante, pero la fase 1 trabajamos en Haití, tuvimos que trabajar en idioma francés y, por supuesto, nuestros amigos, nuestras amigas de Brasil, con quienes necesitamos también trabajar en portugués, ¿no? La necesidad de retroalimentar constantemente con los miembros del Foro Ciudadano de las Américas, ¿no? Para el diseño, para la evaluación de los productos, ¿no? Y tener los manuales, tanto identidad gráfica como de incidencia, nos han permitido plantear el diseñar la fase 2 del observatorio, que ya está funcionando formalmente desde mayo de este año, ¿no? Pero que luego de la preparación, el ajuste de los planes, montar el equipo y empezar a trabajar con los documentos principales, preparar las metodologías, en fin, estamos ya en momento de relanzarlo hoy día, ¿no? El objetivo central de esta nueva fase, de esta fase 2, va a ser que las intervenciones anticorrupción en las Américas sean más inclusivas, ¿no? Puedan llegar a incorporar la visión y las perspectivas de organizaciones sociales, grupos poblacionales que no necesariamente están vinculados a la agenda anticorrupción. Esto ya se ha dicho y lo vamos a repetir. Está es un elemento central de nuestra intervención y va a guiar nuestras decisiones, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que estar alineado con los esfuerzos internacionales, el compromiso de Lima, la Declaración de Los Ángeles, pero también la Convención de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana, que nos permitan dar un seguimiento mucho más comprensivo de estos esfuerzos anticorrupción, ¿no? En específico, todo esto quiere apuntar a fortalecer al Foro Ciudadano de las Américas, ¿no? El trabajo del equipo central del observatorio y de los planes de trabajo a nivel nacional va a buscar fortalecer al Foro Ciudadano como un mecanismo que va a facilitar la participación de organizaciones civiles, de sociedad civil, en la definición de la agenda y en el seguimiento de los compromisos nacionales y hemisféricos, ¿no? Le vamos a dar asistencia técnica a RedLat para aumentar la capacidad del foro, para el monitoreo y también para lograr un reconocimiento hemisférico y un posicionamiento del foro como un espacio plural, diverso e inclusivo, que permita además ser un eje de aprendizaje en estos temas sobre lucha anticorrupción. Buscamos que por lo menos haya 90 organizaciones civiles que mejoran su involucramiento, sea con gobiernos o con espacios multilaterales, en consultas en materia de anticorrupción y transparencia de la naturaleza que tenemos definido como indicadores, ¿no? Pero este es el gran logro que buscamos, ¿no? Por lo menos 20 evaluaciones independientes que sean conducidas por organizaciones de sociedad civil sobre la cumbre de Los Ángeles, ¿no? Y una actualización de los reportes de la cumbre de Lima, ¿no? Además, estas 20 evaluaciones en los 20 países que señalo tienen que involucrar por lo menos 150 organizaciones de sociedad civil que participen en este proceso de revisión, de análisis, de seguimiento, ¿no? Por lo menos 20 grupos nacionales o poblacionales
o temáticos que estén fortalecidos mediante un intercambio de conocimiento, capacitación, porque no queremos que esto quede como espacios en cada país, sino que haya una oportunidad de poder intercambiar de manera mucho más enriquecedora sobre lo que han sido las experiencias en realidades distintas, ¿no? Y además, para darle visibilidad y tener activaciones trimestrales en redes sociales, ¿no? Por supuesto, en el componente de investigación vamos a darle seguimiento a los compromisos, vamos a elaborar los reportes, ¿no? En el componente de capacitación vamos a priorizar una estrategia de formadores de formadores, ¿no? Para que pueda funcionar a lo largo como una cascada y dejar pie para la sostenibilidad de la iniciativa. Vamos a darle atención también a la experiencia de intercambios, como señalaba. Vamos a actualizar los mapeos de actores nacionales para que podamos tener una visión más, una visión mucho más actualizada de cómo están los panoramas en cuanto a la sociedad civil de cada uno de nuestros países. Y finalmente vamos a tener un fuerte componente de comunicación e incidencia, tanto a nivel nacional como hemisférico, aprovechando los reportes que se emitieron en la fase 1 y, por supuesto, explotando desde un punto de vista comunicacional la información, los hallazgos, los productos que salgan en esta nueva fase 2. Los países en los que va a operar la fase 2 los tienen en la pantalla, prácticamente todo Sudamérica, por lo menos la Sudamérica hispanoparlante y Brasil, Mesoamérica y en el Caribe vamos a trabajar esta vez con los colegas de Jamaica, Trinidad y Tobago y por supuesto República Dominicana, que ya venía de la fase 1 y que además va a ser el anfitrión de la nueva Cumbre de las Américas, ¿no? Esto es de forma muy sucinta lo que es el observatorio y lo que va a ser el observatorio en su fase 2, que ha empezado, como les digo, en mayo, pero que estamos ya lanzando públicamente hoy día. Muchas gracias, Jessica. Me pasé un par de minutos, te devuelvo la palabra. Ahí están las redes donde nos pueden dar seguimiento, si es que no nos dan todavía, para enterarse de los avances de las actividades. Gracias. Muchísimas gracias. Samuel Rota, el director ejecutivo de Proética, una de las organizaciones también desde Perú, integra el Observatorio Ciudadano de Corrupción y un par de anuncios importantes que compartirles justamente. Este evento de lanzamiento de la segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción está siendo transmitido en vivo en estos momentos a través de las redes sociales del Observatorio Ciudadano de Corrupción, las redes sociales de RedLab y del Foro Ciudadano de las Américas, para que ustedes también se puedan sumar a compartir esta importante iniciativa. De igual forma, justamente considerando que Brasil es uno de los países integrantes del Observatorio Ciudadano de Corrupción, este evento de lanzamiento está disponible también una traducción simultánea al portugués en la sección de interpretación que esta plataforma pone a nuestra disposición para que ustedes también, los colegas que nos ven desde Brasil, puedan también seguir con detalle esta importante transmisión. Y queremos, para reforzar y compartir con ustedes el trabajo y los logros desarrollados por el OCC en su fase 1, compartir una pieza audiovisual que nos resume los logros y todo el trabajo alcanzado en la primera fase del observatorio. En abril de 2018, durante la octava Cumbre de las Américas, celebrada en Lima, Perú, los líderes y lideresas de los países del hemisferio suscribieron el Compromiso de Lima, un acuerdo que aborda la gobernabilidad democrática en la lucha contra la corrupción. Durante esta cumbre, los líderes y lideresas regionales reconocieron la importancia de prevenir y combatir la corrupción como un elemento clave para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Para dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, en noviembre del 2020 se lanzó el Observatorio Ciudadano de Corrupción.
como parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil en 19 países de América Latina. Esta iniciativa es el resultado de la colaboración entre el Foro Ciudadano de las Américas, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, capítulos nacionales de Transparencia Internacional en América Latina y la sociedad civil, entre otros actores. Esta experiencia sin precedentes de articulación entre el activismo anticorrupción, el Foro Ciudadano de las Américas y Red Lab nos ha dejado en su fase 1 una hoja de ruta compartida basada en evidencia, basada en el intercambio de experiencias y basada fundamentalmente en el enriquecimiento mutuo que da trabajar en la diversidad que nuestro continente nos aporta para pensar un futuro libre de impunidad y donde la corrupción no tenga como víctimas privilegiadas a los grupos más vulnerables de nuestro continente. Este esfuerzo conjunto permitió fortalecer las capacidades de más de 130 organizaciones de sociedad civil en el uso de herramientas, incluyendo una metodología participativa para el análisis y monitoreo. Es así que el Observatorio Ciudadano de Corrupción es un proyecto único en la región, al permitir la participación y articulación activa de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. En total, 133 organizaciones de la sociedad civil de 19 países participaron en la elaboración de informes nacionales y balances regionales sobre el cumplimiento y avance de los mandatos del Compromiso de Lima. Estos informes se centraron en 19 de los 57 compromisos vinculados a fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información y protección de denunciantes, financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, prevención de la corrupción de obras públicas, contrataciones y compras públicas, cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado, lavado y recuperación de activos. Estos 19 informes nacionales que analizaron el cumplimiento de normas y buenas prácticas generaron 416 recomendaciones de reformas para 1.251 entidades relevantes en la lucha anticorrupción en la región. Además, se puso en marcha un programa de capacitación virtual autoaplicado y gratuito, con 15 cursos sobre derechos humanos, gobierno abierto, géneros y corrupción, vocería, entre otros, que derivó en 368 horas de entrenamiento para organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el observatorio. También se crearon 2 informes regionales, 5 informes temáticos en áreas específicas, que dieron lugar a recomendaciones como la necesidad de fortalecer políticas de gobierno electrónico, promover la participación digital y garantizar la igualdad en el acceso a la información. Asimismo, enfatizaron el fortalecimiento de los órganos de transparencia y la protección de denunciantes de corrupción, así como avanzar en la inclusión del enfoque de género y de grupos de población en la lucha contra la corrupción, superar barreras en la política y fortalecer los sistemas judiciales, entre otras recomendaciones. Nuestra participación en el Observatorio Ciudadano de Corrupción y la elaboración colaborativa del Informe País de seguimiento a los acuerdos de la 8ª Cumbre de las Américas nos ha permitido contar con un balance conjunto desde sociedad civil, diseñar estrategias para mejorar nuestra participación, difundir información de calidad y realizar recomendaciones específicas a distintos sectores del Estado encargados de implementar políticas públicas para controlar la corrupción. Manteniendo su compromiso con la lucha anticorrupción en América Latina y el Caribe, el Observatorio Ciudadano de Corrupción ha iniciado una segunda fase, en la que se planea definir estrategias y ruta de acción más claras. En su segunda etapa, el Observatorio Ciudadano de Corrupción seguirá impulsando espacios de diálogo y colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la red de apoyo
y promover la colaboración efectiva en la implementación de acciones concretas en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia en los gobiernos en América Latina y el Caribe. Esto reafirma su compromiso regional anticorrupción mediante el seguimiento de los compromisos de Lima y Los Ángeles, así como el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para impulsar las agendas ciudadanas, participar en la incidencia política y supervisar las acciones adoptadas por los gobiernos. Muchas gracias al equipo que participó en la producción de esta pieza que resume parte de los logros alcanzados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción en su fase 1. Y es importante también recordarles que este programa de formación que fue impulsado por el OCC durante su fase 1 continúa habilitado. Son cursos que son completamente gratuitos en modalidad asincrónico y que ustedes pueden aprovecharlo. En el chat será compartido justamente el enlace en donde usted puede ver la oferta de cursos, capacitaciones que están disponibles por parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Queremos en estos momentos dar paso a un importante conversatorio que justamente nos permite conocer cuáles son las nuevas perspectivas y los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. El diálogo por la transparencia es el nombre de este espacio que hemos habilitado en estos momentos. Para ello, queremos dar la más cordial bienvenida en estos momentos a Nicolás Panotto. Él es director de la organización Otros Cruces. Nicolás es licenciado en Teología, magíster en Antropología Social y Política y doctor en Ciencias Sociales. Es director de la organización Otros Cruces, investigador postdoctoral de la Universidad Arturo Prat de Chile y es especialista en temas de religión y política. Bienvenido, Nicolás. También participa en este conversatorio Natasha Jiménez. Ella es activista trans intersex con más de 35 años de experiencia, feminista, quien ha apoyado a través de su labor a diferentes organizaciones que han trabajado los derechos de gays y lesbianas y ha sido parte de diversas publicaciones. Se ha desenvuelto en diferentes espacios de la OEA, así como de la ONU, haciendo trabajo de incidencia política y al mismo tiempo denunciando las violaciones de los derechos de las poblaciones trans e intersex en América Latina y en otras regiones. Natasha Jiménez es coordinadora general de MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. Natasha, gracias por acompañarnos en este evento de lanzamiento. Con nosotros también en este conversatorio María Alejandra Saravia. Ella es miembro del equipo coordinador del Foro Ciudadano de las Américas de Perú. Es licenciada en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. María Alejandra es una joven lideresa reconocida en Perú y en otros países también de la región. María Alejandra, qué gusto que esté con nosotros también esta mañana. En representación del gobierno, Rubén Mañón, quien es licenciado en Administración de Empresas con un máster en Alta Gestión Pública por la Universidad Católica Madre y Maestra, con doble titulación por el Instituto Nacional de Servicio Público en París, Francia. Rubén cuenta con una formación en desarrollo local y gestión municipal con enfoque de género, prevención de lavado de activos y cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero dominicano. Él es docente del Sistema Nacional de Compras Públicas en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal y del Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente, Rubén Mañón se desempeña como encargado de acceso al mercado público de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas de República Dominicana. Ellos participan esta mañana en el diálogo por la transparencia, nuevas perspectivas y esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Y para moderar este importante espacio de diálogo, presentamos a Diana Carolina Silva. Ella es gerente de proyectos de RedLab, docente universitaria, asesora en política pública y programas sociales, trabajadora social, magíster en gobierno y políticas públicas, terapeuta y consultora sistémica. Diana, le cedo el uso de la palabra para que sea usted quien inicie este conversatorio, el diálogo por la transparencia. Bueno, buenos días para todos y para todas. Me encanta pues tenerles que nos acompañen en este lanzamiento de esta nueva fase de trabajo
del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Quiero recoger muy brevemente a quienes me antecedieron en el sentido de recordar que la lucha contra la corrupción ha sido parte de la agenda de trabajo de Red Lab, incluso desde antes de la Cumbre de Lima, y también ha sido un tema fundamental en la agenda de trabajo que construimos de forma colectiva y a través de diversas vías en el Foro Ciudadano de las Américas. En esta medida, considero también que el Observatorio Ciudadano de Corrupción es una experiencia única de llevar todo ese conocimiento técnico que nos aporta Transparencia Internacional con todo el proceso político y social que lideramos desde la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, RedLat, y desde el Foro Ciudadano de las Américas. Ha sido todo un proceso participativo, como ustedes han visto en los diferentes videos y materiales presentados, pero además este observatorio ha buscado una mayor conexión, una conexión contundente con lo que significa la lucha contra la corrupción en términos de derechos humanos y en términos también de afectación a los grupos más vulnerables y a los grupos de especial protección, cómo afecta además sus condiciones materiales y cómo pues este problema público complejo que involucra a distintos sectores de la sociedad. Le tomo un poco la palabra a Enrique cuando dice no es solo un tema de gobiernos, también aquí hay parte del sector privado, parte de la academia, y nos convoca también en esa medida a estos mismos sectores para su resolución, para que por fin deje de afectar pues de forma tan contundente como lo hace a la democracia en América Latina y el Caribe. En ese sentido y pensando en los retos que tenemos en esta fase en materia de generar una mayor inclusión, una mejor difusión de todo el proceso que hemos tenido, procesos de incidencia mucho más contundentes, pues quisimos como conversar de primera mano con los actores que nos han acompañado en este proceso y además con quienes en un principio no se esperaba, digamos, que fueran parte de todo el proceso del observatorio y todo el proceso de lucha contra la corrupción. Bien sea porque este no había sido parte como de su tema histórico o porque se tiende a entender, creo que Delia lo dijo un poquito, como un tema muy centrado en lo técnico, que requiere un conocimiento especializado y en el que de pronto no es tan frecuente escuchar otras voces. En esa medida, pues quiero preguntarle a quienes participan en este panel, ¿cómo creen que el trabajo que se desarrolló en la primera fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción hizo que la agenda que ustedes trabajan con sus grupos poblacionales se fuera yendo, fuera viendo la importancia también de abordar este tema? No sé si Nicolás, Nati o María Alejandra, o voy lanzando voluntarios. ¿Quién quisiera arrancar? Bueno, ya que es así como a dedo, Siempre democrática, Nati. ya que es así a dedo y de forma muy democrática, voy a permitirme entonces por lo menos dar pie para, yo sé que mis compañeros son más elocuentes que yo, pero por lo menos dar pie a esto. A veces se tiende a pensar que el tema de la corrupción no atañe a las poblaciones LGBTIQ+. Así como otros temas, por ejemplo, el tema del medio ambiente, otros temas porque se tiende a pensar que sobre todo personas como yo que somos trans, lo único que nos interesa son la fiesta, las lentejuelas y los tacones, ¿verdad? Y que el tema de la corrupción no nos afecta, y es un tema que afecta a todas las poblaciones. Y cuando hacemos capacitaciones y hacemos que la sociedad civil, sobre todo de las poblaciones LGBTIQ+, tomen conciencia de que el tema de la corrupción nos afecta de una forma muy particular, es cuando empezamos a generar incluso informes, empezamos a generar investigaciones sobre este tema. Este observatorio ha hecho eso, generar conciencia en nuestras poblaciones de la importancia de trabajar el tema de la corrupción.
sobre todo porque a veces saben por qué pasa esto, porque las poblaciones LGBTIQ+, se nos ha hecho pensar que no somos sujetos de derechos, de que somos prácticamente una ciudadanía de segunda, tercera o cuarta clase y que no merecemos los mismos derechos del resto de las poblaciones. Entonces, cuando sufrimos de, por ejemplo, de detenciones arbitrarias, de abuso policial, sentimos que es lo que nos merecemos por ser lo que somos. Cuando no son aprobadas leyes de identidad en los diferentes países para las poblaciones trans, intersex y no binarias, sentimos que eso es lo que nos toca, que no nos merecemos el derecho a la identidad, el derecho al nombre que tienen muchas otras personas, incluso el derecho al voto y a ser elegidos también en muchos de nuestros países. Y eso lo pongo solo como ejemplos de cómo la corrupción afecta a las poblaciones LGBTIQ+, y que a veces sentimos de que no nos merecemos esos derechos. El hecho de que todavía sigan habiendo, por ejemplo, en 67 países leyes que vayan en contra de las parejas del mismo sexo, por ejemplo, sobre todo de hombres entre hombres, y 42 países que tienen normativas específicas para las relaciones entre mujeres, y que 11 países en el mundo todavía tengan penas capitales en contra de la población LGBTIQ+, dice mucho de cómo la corrupción, ¿verdad? Y el acceso a la justicia afecta a nuestras poblaciones. Entonces, el Observatorio Anticorrupción nos ha abierto los ojos, nos ha hecho ver la necesidad de trabajar estas temáticas. Gracias, Nati. Nicolás. Y bueno, ante todo, gracias por la invitación, por la iniciativa. También agradecido por seguir avanzando, ¿no?, en esta articulación que tiene que ver con el tema del abordaje de corrupción, el observatorio y los grupos poblacionales, que como lo hemos expresado es un tema innovador de alguna manera, o un abordaje innovador del tema desde la cuestión poblacional. Y bueno, en nuestro caso, o en mi caso particular, que trabajo con grupos y sectores desde el campo de las religiones y las espiritualidades, primero destacar que es un tema muy poco abordado, ¿no? Entonces la primera enseñanza de todo este proceso de trabajo conjunto fue en términos de mapeo y de identificación, ¿no?, de actores, espacios, grupos que estaban trabajando estas temáticas, con lo cual, digamos, tuvimos dos resultados. Por un lado, frente al desconocimiento que teníamos, descubrir e identificar algunos grupos o organizaciones en Perú, en Centroamérica, por ejemplo, en Argentina, que estaban trabajando directa e indirectamente el tema de corrupción y la cuestión religiosa desde diversos flancos, ¿no? Pero en segundo lugar, a partir de esa identificación, también darnos cuenta que es un tema muy poco abordado, ¿no?, por muchos factores, desde lo que Nati compartía recién, de que son temáticas que no se suelen vincular, hasta el hecho que sí, digamos, nos llamó la atención y nos movilizó a seguir trabajando, que es una temática que no es valorada por los grupos religiosos, tanto en términos de la vinculación con la sociedad en general y con los gobiernos, como también internamente, ¿no? Entonces ahí fue interesante en ese sentido hacer este mapeo, descubrir ciertos actores que lo estaban trabajando y de diversas maneras, ¿no? Desde grupos que están, o redes que están trabajando el tema de corrupción y cómo puede ser visto desde una visión religiosa, como también desde otro lado, haciendo incidencia directamente en procesos de articulación con otros sectores de la sociedad civil, exigiendo gobiernos, acompañando la confección de informes y demás, ¿no? Eso por un lado. Creo que hay muchos detalles más que tal vez más adelante puedo compartir en términos de resultados, pero el otro tema también, que es algo que surgió mucho en el trabajo de el observatorio y este diálogo con los grupos poblacionales, es justamente
comenzar, y digo comenzar porque creo que nos falta aún bastante trabajo, de este abordaje interseccional del tema de la corrupción y del impacto político, del impacto en la sociedad civil y también de todos los factores que entran en juego al analizar esta realidad. Entonces, desde los sectores específicamente religiosos y del abordaje específicamente de estos sectores, se pudo aportar a esta reconceptualización, ¿no?, desde lo interseccional, especialmente en dos sentidos. Por un lado, a través de la identificación de buenas prácticas, es decir, el tema de la corrupción, como ya se dijo varias veces durante este evento, es un tema tanto sistémico como también que vincula diversos sectores, problemáticas, áreas que componen a la sociedad. En este sentido, sectores religiosos aportan mucho, por ejemplo, a la construcción de iniciativas de alternativas o propuestas alternativas de desarrollo, de construcción de modelos comunitarios en lo socioeconómico, de vinculaciones, tanto en lo micro como en lo macro en términos políticos. Entonces, estas buenas prácticas también pudieron ser identificadas y trabajadas en términos de cómo esto, por ejemplo, se relaciona con términos de transparencia, de gestión de fondos, de vinculación con los estados y demás. Y por el otro lado también, no solamente la identificación de buenas prácticas, sino cómo, por ejemplo, con todo el debate que tuvimos desde los sectores poblacionales con el tema de la ética, con el tema de los derechos, con el tema de la interseccionalidad en términos de los mecanismos legales y políticos, bueno, los religiosos, desde la perspectiva religiosa, también hay elementos o conceptos fundamentales que van desde nociones muy filosóficas y básicas como los derechos humanos, hasta cuestiones políticas muy concretas que tienen que ver con libertad religiosa, con el concepto de laicidad, que en su práctica concreta, en su dimensión institucional, tanto política como interna, alcanza también formas de ver, de conceptualizar todos los elementos que entran en el conjunto de la conceptualización y el entendimiento y la práctica de la corrupción y la lucha contra la corrupción. Perfecto. Antes de conversar un poquito más con nuestros otros dos panelistas, que es María Alejandra y Rubén, yo quisiera hacerles un poquito la contrapregunta, diríamos en Colombia, del coco, ¿no? Del diablo. Nati lo expresa un poco en la agenda LGBTIQ+, ustedes hablan de derechos sexuales y reproductivos, y hablan de esta porción de derechos, pero ¿cómo se les ocurre meterse en lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, ¿qué tiene para decir la población LGBTIQ+ frente a esto? Y en grupos religiosos me llama la atención, Nicolás, que es curioso cómo muchos hacen parte de agendas cívicas ciudadanas, de procesos de rendición de cuentas, de la lucha por la transparencia en la información, por el acceso en la información, pero a la vez hay una tensión como con la corrupción dentro de los grupos religiosos, ¿no? Entonces mi pregunta ahí es, para que me contesten de pronto muy breve, cuando ustedes le decían a las organizaciones, a los líderes, a las lideresas, vamos a participar en las actividades del Observatorio Ciudadano de Corrupción, la gente sí les caminaba, o sea, sí les decía, sí, nos interesa, o les decía, ¿a qué me están invitando? Nati. Básicamente pasa eso mismo que acabas de decir, porque no solo con la corrupción, sino con el tema de derechos humanos en general, gran parte de activistas individuales o la sociedad civil organizada piensa que estos espacios son solo para algunas élites y para gente de la academia, para gente que ya ha trabajado el tema de derechos humanos o en este caso de la corrupción por muchos años. Pero no nos detenemos a pensar que, como lo dije anteriormente, esto nos atañe a todos, todas y todes, y que es menester de toda la sociedad civil trabajar estos temas, involucrarse, informarse, y que no necesariamente tenés que estar
en espacios como del sistema interamericano o el sistema internacional de derechos humanos para denunciar estos temas, que con el simple hecho, incluso, y yo siempre lo digo, a veces de la sola presencia, en el caso de esta gorda que les habla, digamos, esta mujer trans e intersex que les habla, la simple presencia en un espacio ya es un acto político, ya es no es un acto que rompe esos paradigmas, ¿verdad? Donde se piensa que una travesti no puede estar en espacios de la OEA, que una travesti no puede estar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque ese no es su lugar, porque siempre nos han puesto en las periferias, ¿verdad? Sí, y se piensa que ese es nuestro lugar, estar en las periferias, ¿verdad? Y entonces el posicionarnos en esos espacios, el involucrar a la comunidad, a las poblaciones LGBTIQ+, para que participen más en estos espacios, y eso es nuestra gran labor yo no me considero líder, solo una facilitadora de procesos, ¿verdad? Yo no diría que soy una líder porque a veces no me sigo ni yo misma. Pero sí instar a la población, en mi caso particular, de la población LGBTIQ+, de que estos sí son nuestros espacios, apropiarnos de estos espacios, porque sí también son tan nuestros como los de cualquier otra población. Y eso es lo que hemos venido haciendo para que las poblaciones LGBTIQ+ se involucren más, no solo en el tema de derechos humanos en general, sino de la lucha anticorrupción. Gracias, Nati. Nicolás, ¿quisieras agregar algo? Sí, a ver, en nuestro caso, por supuesto, obviamente hubo la misma, a ver, hubo sorpresa por un lado, en términos de cómo sería posible vincular el tema, y segundo lugar también fue un poco trabajar en ciertos prejuicios o preconceptos que hay en términos estrictamente políticos, de cómo abordar el tema de la corrupción y todo lo que implica y todos los ecos que tiene. Pero, por ejemplo, fue muy interesante que, al menos en el marco de nuestro proceso, pudimos identificar temas muy particulares dentro del mundo religioso que tienen una directa relación con este tema. Menciono solamente dos. Por un lado, por ejemplo, de hecho fue muy interesante, que es un tema que no nos esperábamos que iba a surgir en el evento que hicimos a finales del 2021, en el marco del observatorio, con varios actores religiosos. Por ejemplo, el tema del Estado laico. El Estado laico, sabemos que no implica solamente la distinción entre iglesia y Estado, sino cómo lo religioso se vincula con el Estado y viceversa, y cuáles son de alguna manera, las opciones que toma el Estado en términos de con qué actores vincularse. Entonces, por ejemplo, fue muy interesante ver cómo las carencias de un régimen de laicidad en muchos países conllevan a prácticas de preferentismo y de corrupción, en términos, por ejemplo, de financiación de grupos religiosos, ¿no? En Argentina hubo todo un debate algunos años atrás con respecto a la financiación del Estado a la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Y que no se lo enmarca en el marco del debate de Estado laico, o, por ejemplo, por eso hablo de los dos lados. Por un lado, de cuáles son las acciones del Estado, pero por otro lado, de cuáles son las responsabilidades de los grupos religiosos hacia la sociedad. Entonces, por ejemplo, tanto en Colombia como en Chile, hay todo un debate, incluso hasta hoy, sobre la rendición de cuentas de las iglesias en términos impositivos, ¿no? Entonces, fue muy interesante poder enmarcar esos debates, que son parte de los debates en sectores religiosos y que generalmente se vincula con otros ámbitos de lo estatal o de lo político, pero enmarcarlos en los peligros que conlleva con respecto a la lucha contra la corrupción. Gracias, Nicolás. Ahora quisiera conversar un poco, por supuesto, a partir de lo que ustedes nos han dicho, con María Alejandra. María Alejandra, yo digo que es como bisagra, es como yo te he puesto. Entre todo el proceso del Observatorio Ciudadano, está vinculada a Proética y también al escenario nacional Perú, del cual haces parte muy juiciosamente, y además, pues, eres una mujer joven y que acompaña procesos de organizaciones de sociedad civil. Si quisieras, María Alejandra, contarnos también para ti
cómo ha sido y cómo fue sobre todo la primera fase de esta experiencia de trabajo del observatorio. Sí, claro que sí. Gracias, Diana, por el pase y la pregunta. De hecho, esta fue una experiencia nueva para mí también. Sí es cierto que vengo desde Proética y tengo estudios académicos en el tema porque soy politóloga. No había tenido tanta experiencia en cuanto a lo que era trabajar con la sociedad civil y a manera de básicamente activar, porque dentro del espacio habían muchos activistas, activistas eh, de diferentes temáticas de 11 grupos poblacionales. Y creo que como persona joven también me sirvió para poder realizar un intercambio de conocimientos bastante amplio. He aprendido mucho acerca de otras experiencias dentro del Foro Ciudadano de las Américas, pero también he podido enseñar, por decirlo de alguna manera, y realizar la guía junto con las compañeras y los compañeros, en el proceso del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Me sirvió también para conocer acerca de los compromisos de Lima hacia los cuales no estaba tan relacionada y a interiorizarlos y también poder luego participar de manera activa en los grupos temáticos realizados para la Cumbre de Los Ángeles, ¿no? La cual, por cierto, tuvo una metodología bastante diferente a través de los grupos Slack y, por ejemplo, allí creo que justamente este papel de juventud me sirvió porque podíamos realizar, no todos tenían las facilidades para las tecnologías en el uso de este tipo de plataformas y me volví nuevamente una bisagra que al estar dentro de los grupos Slack podía transmitirlo a aquellos comentarios que traía el Foro Ciudadano y que tal vez no podía plasmar dentro de la plataforma, pero sí podía realizarlo yo a manera del foro, y es así de que se concretaron diferentes propuestas ya en los compromisos finales, ¿no? Tanto en derechos humanos, porque era una agenda que traía, por ejemplo, Charo, que traía Raquel, que están dentro de diferentes comunidades, pero también a la vez complementarlo con los conocimientos técnicos de proética y de la agenda anticorrupción en cuanto ya a, por ejemplo, datos abiertos, gobierno abierto, y creo que surgió ahí una conversación muy interesante con los diferentes aportes que daba el foro y que también podía complementar a partir de mis conocimientos. Gracias, María Alejandra. Quisiera preguntarle a Rubén, quien es el representante de gobierno que nos está acompañando, para que no seamos como solo entre sociedad civil y grupos poblacionales conversando entre nosotras y nosotros. ¿Cómo recibes, Rubén, estas iniciativas o esto que nos cuentan desde el observatorio de involucrar grupos poblacionales específicos en un tema pues que se considera un poco, lo decía Nati, ¿no? Muy técnico, ¿no? Solo, incluso mencionaste la palabra élite de sociedad civil, se considera que es para algunos y para algunas. ¿Cómo recibes tú, Rubén, estas experiencias que nos comparten pues quienes están aquí en el panel con nosotros? Bien, gracias, buenos días a todos, a todas y a todos. Desde acá podemos darle, bueno, gracias a todos y a todas por invertir su tiempo, porque creo que es de mucho enriquecimiento estos temas que estamos tratando aquí y los diferentes enfoques que se están visualizando. Y naturalmente los grupos poblacionales que estamos citando también. Desde la administración pública, particularmente en un contexto de compras y contrataciones públicas del sector público, creo que es una mirada bastante, digamos, inclusiva que tenemos que dar siempre en todos los escenarios, y ha sido bastante enriquecedora debido a que cuando hacemos la inclusión de los diferentes sectores productivos
y los diferentes grupos poblacionales, podemos tener esa famosa lluvia de ideas que citamos cuando invitamos a todas y a todos a la mesa a discutir cuáles son las problemáticas que se están teniendo frente a la corrupción que en realidad afecta a todos los sectores productivos de un desarrollo local, que es lo que queremos en determinados escenarios cuando trabajamos esa interdependencia. Y buscamos una centralización de una política normativa que nos incluya a todos, a todas y a todos. Y también una descentralización operativa, que cada quien asuma la responsabilidad de lo que gestiona, ¿ok? Entonces, va parte de ese mismo escenario y dado ese mismo concepto y esos puntos que citan Natasha y los demás integrantes también, vemos esa implementación necesaria de la tecnología para apoyarnos en estos puntos que cada uno cita desde su visión, desde su realidad, desde su enfoque, que se hace relativo a los demás. Cuando implementamos tecnología podemos apoyarnos también para buscar un contexto de primero concientizar dentro de esta lucha que se tiene, este observatorio que se tiene frente a la corrupción. Es necesario primero hacer una concientización de todos los actores involucrados en el sistema. Todos los elementos, todas las variables es importante considerarlas y primero concientizarla. ¿Para qué? Para que cuando construyamos esa lluvia de ideas nos arroje elementos que son totalmente sustanciales frente a lo que deseamos lograr y buscar como un fin objetivo común. Entonces, esto nos ha ayudado en parte de la primera fase del observatorio a ver esa mirada, primero apoyándonos de los recursos que ya tenemos, que procura un monitoreo tecnológico, un monitoreo manual y también en el caso nuestro en República Dominicana, desde el sistema de contrataciones públicas, tenemos los oficiales de cumplimiento que velan literalmente por buscar crear esa conciencia que citaba hace un momento y también buscando prácticamente esa confianza ciudadana, esa gestión de riesgos, una correcta gestión de riesgo que evite esos elementos que pueden llevar a la corrupción, pero naturalmente una conciencia es fundamental promoverla, concientizar la importancia de que todos, todas y todes somos importantes y en esa parte también procurar naturalmente la integridad y la transparencia. Cuando implementamos estos elementos, utilizamos tecnología, utilizamos esa concientización y enseñamos a los demás a utilizar las herramientas que se están desarrollando, podemos tener un mejor enfoque. Y es lo que nos ha estado pasando allá en República Dominicana. Estos elementos que hemos venido creando a partir de la tecnología, a partir de esa lluvia de ideas, a partir de ese acercamiento con los diferentes sectores productivos y diferentes grupos poblacionales, ha sido bastante enriquecedor para los instrumentos que nosotros como Estado, como sector público en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, tenga esa mirada integral que naturalmente procura esa confianza, esa transparencia, la innovación que nace naturalmente de esa lluvia de ideas, de la intervención de todos los sectores productivos y los diferentes grupos poblacionales. Y en ese momento es donde vemos ya que se van desarrollando competencias y esas competencias se aprovechan en cada instante y se le da ese acompañamiento y la inserción de todos, todas y todos en el mercado público. Y la importancia cuando se concientiza a una persona a entender que cada uno somos entes productivos, tenemos un valor integral como seres humanos.
Gracias. Gracias, Rubén, a ti por acompañarnos. Yo quisiera hacerte una corta contrapregunta y es, a partir de la experiencia que ustedes han tenido con el gobierno de República Dominicana y también la participación, entiendo, en acciones desarrolladas por el observatorio, que si pudieras darnos 2 ejemplos de acciones concretas que pueden tener en cuenta los gobiernos para facilitar la inclusión de grupos poblacionales en los temas de lucha contra la corrupción. Bueno, 2 elementos que deben de tener en cuenta el gobierno para la inclusión desde nuestra experiencia es ese acercamiento físico presencial para conocer la realidad de cada uno de los ciudadanos a los que se debe. ¿Ok? No es regularmente, no es el mismo escenario que tiene una persona que está en la ciudad a una persona que está en una zona rural, que donde inclusive hay ocasiones donde no hay calles, donde no hay asfalto, donde no le llega agua, no le llega internet. Es decir, ese acercamiento presencial es fundamental y así conocer la realidad desde un contexto totalmente físico, y entonces desde ahí se puede crear eh, ese esquema que desde el Estado, como Estado, se debe garantizar a cada uno de su público, ¿no? Que es lo que se quiere. En otro orden también, naturalmente es utilizar las tecnologías que tenemos y las habilidades de cada uno y cada una de los seres humanos que participan en el sistema. Esto incluye articulación entre instituciones. No se debe solamente a que yo como una institución X voy a trabajar solo. No, 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 no. Lo correcto es hacer una articulación entre instituciones. Esto incluye los diferentes actores del sistema, digo, sector público, sector privado, gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro, grupos sectoriales, grupos poblacionales. Es decir, cuando se organiza una línea de trabajo y se incluyen todos los sectores productivos, eh, hay un impacto bastante elevado, bastante grande, y como citaba Nicolás también, la inclusión de los diferentes grupos religiosos también, Natasha como citaba, desde ese enfoque también, es totalmente enriquecedor y logras generar políticas públicas totalmente inclusivas y sostenibles. Muchísimas gracias. Eso Gracias. queríamos como tenerlo bien concreto porque, como decía desde la intervención de Enrique, de Delia, vamos a ir marcando en esta nueva fase rutas de acción para este trabajo, para los resultados que hemos tenido con el observatorio. Además, yo quisiera como un ejercicio colectivo. Tenemos esta fase del observatorio hasta 2025. Entonces le voy a preguntar a Nati, a Nicolás y a María Alejandra, si cerráramos nuestros ojitos y nos ponemos en ese 2025, ¿cómo supimos, cómo sabemos en el grupo, en el trabajo que ustedes tienen con sus grupos poblacionales, que el observatorio fue realmente inclusivo e interseccional? ¿Qué tendría que pasar para que ustedes dijeran, estamos en 2025, y dijeran, wow, el trabajo de esta fase realmente fue inclusivo y realmente avanzamos y fortalecimos lo interseccional? ¿Qué retos tenemos entonces en esa medida? Si nos pueden decir muy, muy cortito para no volarnos tanto de tiempo. Bueno, y si seguimos el mismo orden, si te parece. Creo que yo veo, digamos, mi visión al 2025 es que la población LGBTIQ+ se apropie precisamente del tema de la corrupción. Y una de las formas que tenemos es
traerlo más, aterrizarlo más a nuestras poblaciones. Digo yo, a esas poblaciones que no son de élite, como lo mencioné al inicio, que no están en la academia, que no están tan involucrados en esto, y ponerlos con ejemplos concretos. Bien lo decía en el chat al inicio Salomón Mendoza, cuando compramos 1 kilo de queso y nos lo venden con 3 onzas menos, ¿verdad? Ya eso es un acto de corrupción. Cuando botamos basura en las calles es un acto de corrupción. Cuando dañamos los árboles de un parque, eso es un acto de corrupción. Entonces, que nuestras poblaciones tomen conciencia que los actos de corrupción están en las cosas más cotidianas y con mucho más razón en el tema LGBTIQ+, por ejemplo, en la negación de los estados a generar leyes que garanticen los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, sobre todo el derecho a la identidad, el derecho a garantizar las parejas del mismo sexo, porque si son países que están adscritos a la Convención Americana, tienen que acatar, porque sí es vinculante la opinión consultiva para todos los países que son parte de la Convención Americana, y eso ya sería un acto de corrupción, no acatar estas medidas. El que tomen conciencia de que si un policía, por ejemplo, les pide lo que llamamos acá una mordida, no sé cómo le llaman en otros países, pero cuando piden sobornos para no ser detenidos arbitrariamente, sobre todo las mujeres trans que están en comercio sexual, eso es un acto de corrupción. Cuando nuestras poblaciones tomen conciencia de que hasta en los actos más cotidianos también podemos ver la corrupción y que tenemos que luchar contra eso, eso es el 2025 esperado para mí, que las poblaciones LGBTIQ+ tomen conciencia y que luchen por esta temática. Nos subieron la vara, Samuel, Andrés, Delia, todos los que estamos aquí trabajando, Karina que está por ahí, por supuesto equipo de Red Lab, Nicolás, 2025, ideas para A ver, 2025. 4 cositas bien concretas. Proyectando primero, me parece importante algo que, digamos, todas tienen que ver con profundizar cosas que ya venimos trabajando y hemos identificado. La primera tiene que ver con la traducción de herramientas técnicas para una población más amplia, ¿no? Eso el observatorio creo que ha tenido un rol muy importante, pero creo que se tiene que aún profundizar aún más para poder llegar a una población más extensa, poblaciones en sus diversas expresiones y demás. Entonces, por un lado, traducción de herramientas técnicas para concientizar, sensibilizar y movilizar a grupos poblacionales. En segundo lugar, que podamos identificar en 2025 la presencia de actores más diversos en los sectores, en los espacios de debate y abordaje, especialmente los núcleos nacionales, como también, por ejemplo, en algunas comisiones y comisiones técnicas y algunos encuentros o instancias de diálogo ya más particulares, donde haya variedad de actores desde grupos poblacionales que puedan aportar desde su perspectiva. En tercer lugar, me imagino, y acá, digamos, pongo sobre la mesa un producto bien concreto, como un abordaje programático de la interseccionalidad. Sabemos que el tema de interseccionalidad es un significante, en lo personal me parece sumamente valioso, pero a veces es un significante vacío que no sabemos bien cómo llenarlo de prácticas concretas. Ya hemos tenido estos debates y creo que en 2025 podemos tener ya una hoja de ruta programática con propuestas concretas, con buenas prácticas, que un poco enriquezcan este concepto muy importante que me parece de interseccionalidad. Y por último, en el marco específicamente del campo de las religiones, creo que el tema de la corrupción debe ser un tema abordado en los grandes debates que tenemos en varios países en América Latina y incluso en sectores multilaterales con respecto a la vinculación de con y régimen de laicidad, específicamente en términos de transparencia por parte de los sectores religiosos, con respecto al manejo de fondos, finanzas internas, pero también en las políticas públicas y la vinculación con sectores religiosos. Que sea un tema en los debates tanto políticos como legales del tema de la laicidad. Excelente, Nicolás. Muy bien, muchas gracias.
María Alejandra, nos tomamos un café en 2025, nos encontramos las dos y dijimos, wow, qué gran trabajo interseccional e inclusivo que hizo el observatorio. ¿Cómo nos dimos cuenta que eso sucedió? Sí, Diana, yo creo que de por sí el trabajo interseccional en el Foro Perú ya empezó. De hecho, ya estamos realizando eventos que buscan reunir voces diversas, opinando de temas incluso a veces duros, ¿no? Como lo es la democracia, como lo va a ser la anticorrupción en futuros eventos también en este año, que muchas veces ha estado reservado únicamente a los académicos y esperar qué es lo que ellos nos pueden decir, pero también tenemos diferentes opiniones acerca del tema y queremos que se escuchen, que se debatan, obviamente siempre teniendo una guía de conceptos generales, pero escuchar las voces de los demás. También mencionaban los compañeros que se tiene que seguir trabajando en el tema de traducciones. La mayoría de eventos que realiza el Foro Perú tiene interpretación a lenguaje de señas, pensando también en los grupos poblacional de personas con discapacidad que podamos tener. Del mismo modo, las imágenes, flyers, etcétera, que sacamos se realizan ya con ese pensamiento previo. Entonces, creo que es cuestión de fortalecernos en ello, en tal vez como mencionaba Nicolás también, pensar, y lo dejo ahí como tarea para Molvi, una hoja de ruta o un protocolo ya mucho más sólido para seguir activándolo en las diferentes actividades que tengamos. Y también considero desde que de Proética estamos realizando los mayores esfuerzos para que las metodologías que se generen sean comprensibles para todos los actores de la sociedad civil. No hacer una herramienta técnica que necesites leer junto con un académico al lado, sino de que cualquier persona va a poder leerla, reconocer qué es lo que se pide y efectivamente realizar en el caso de nuestro producto el mapeo de actores que obviamente va a seguir diversificando la calidad y la cantidad de personas que trabajan en el Observatorio de Corrupción. Perdón, Observatorio Ciudadano de Corrupción. Gracias. Gracias. Gracias, María Alejandra. Quisiera darle brevemente la palabra a Alejandra Santos, quien es coordinadora del tema poblacional e interseccional en RedLab. Retos para ese trabajo interseccional. Alejandra, si nos puedes decir brevemente cómo podríamos como observatorio seguir caminando para fortalecer realmente el tema y que lo logremos mucho más en esta fase. Hola, buen día a todas y todos. Bueno, mi intervención un poco inesperada, pido disculpas si no está muy elaborada mi intervención. Escuchándoles, pues estoy de acuerdo con Nati, María Alejandra, Nicolás, y creo que un eje muy importante es poder fortalecer el diálogo entre todos los actores. Pensaba mucho cuando escuchaba al representante de gobierno, pues qué bueno tener como más escenarios multiactor con gobierno, sector privado, sociedad civil, para poner sobre la mesa estos temas, porque ya pues los grupos poblacionales han construido insumos muy interesantes, pero creo que hace falta como dialogar más entre todos los actores para trazar como esta agenda en común que ya van mencionando tanto Nicolás, Nati, Natasha y Alejandra. Pues para que nos escuchemos, podamos entrar en las bases en común y que cualquier actor que esté en esa mesa sea capaz como de hablar de la interseccionalidad, porque vemos que es un tema difícil como conceptualmente hablando, como lo decía Nicolás, pero es como mucho más que eso, se trata de ver cómo hay un problema, atraviesa diferentes poblaciones al mismo tiempo, no solo de manera diferenciada, sino cómo al mismo tiempo las personas empobrecidas, racializadas, las mujeres, las diversidades sexuales están siendo afectadas por el mismo problema al mismo tiempo. Entonces, pues sería como esa, como mi mayor preocupación, de que todos los actores estén involucrados, de que cualquier persona que se le pregunte pueda decir lo mismo sobre el tema y no solamente que se acuda a los grupos poblacionales que ya están muy bien preparados en el tema, sino que cualquier persona, sociedad civil, puede hablar en nombre de la interseccionalidad. Creo que eso sería por mi lado. Gracias. Gracias, Alejandra. Y escuchándote a ti y a María Alejandra, nos queda como este tema de cómo acercar un poco más a los y un poco más, no, mucho más, a los y las jóvenes a la lucha contra la corrupción, pero no lo vamos a abordar aquí, solamente que me quedo pensando. Y gracias pues a todos y todas quienes participaron
en este conversatorio. Muchas gracias, Rubén, como representante de gobierno, Nicolás, Nati, María Alejandra, y chamba sí hay, como lo diría Samuel. Así que tenemos grandes retos para esta fase de implementación. Muchísimas gracias. Gracias una vez más a Nicolás Panoto, el director de Otros Cruces. Gracias Natasha Jiménez, directora de la organización Mulavi. A María Alejandra Saravia, representante del escenario nacional del Foro Ciudadano y también del capítulo peruano de Transparencia Internacional Proética. Y muchísimas gracias al representante de gobierno Rubén Mañón, el encargado de acceso al mercado público de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y también la extraordinaria moderación de Diana Silva, oficial de proyecto de RedLab, por justamente motivarnos, retarnos a reflexionar sobre la importancia de ver estas nuevas perspectivas que son necesarias para fortalecer la lucha contra la corrupción. Y desde luego también gracias a todos y a todas que participaron mediante este chat, ahí compartiendo también sus valoraciones a partir de lo expresado por nuestros panelistas. Acercándonos al cierre de este evento de lanzamiento del Observatorio Ciudadano de Corrupción en su segunda fase, escuchamos a continuación la intervención de Andrés Hernández. Andrés es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, justamente el capítulo de Transparencia Internacional en Colombia. Andrés es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Él cursó parte de sus estudios de pregrado en el Instituto de Estudios Políticos de París y realizó un máster en acción política y participación ciudadana en la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Francisca de Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hernández por varios años fue parte del equipo de la Secretaría de Transparencia Internacional en Berlín como coordinador regional para las Américas. Ha contribuido y elaborado varios documentos sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Ha sido docente de la Universidad Externado de Colombia y fue cofundador de la corporación OCASA. En abril del año 2017 fue nombrado director ejecutivo de la corporación Transparencia por Colombia. Andrés, gracias por acompañarnos en el inicio de la fase 2 del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio para Transparencia por Colombia y para mí, en lo personal, es muy satisfactorio poder llegar a este momento de este lanzamiento de la segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción y poder hacer algunas reflexiones finales de este evento. Espero no extenderme mucho, porque la verdad ha sido una conversación bastante interesante y muy rica en perspectivas y en temáticas abordadas. Yo creo que hemos estado escuchando desafíos que tenemos en la región en materia de lucha contra la corrupción, cómo esa corrupción se ha vuelto cada vez más compleja, con mayores impactos, cómo seguimos teniendo en muchos casos compromisos que no se logran cumplir de manera satisfactoria por parte de oficiales gubernamentales, pero también iniciativas que vale la pena seguir avanzando. Me parece muy interesante también esa otra faceta de poder entregar y que esté presente en este momento del lanzamiento de la segunda fase del observatorio, ese gran cúmulo y esa gran diversidad de herramientas, de aproximaciones que en esta segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción tendrá nuevamente para volver a dialogar, a articular, a sumar voces diversas de sociedad civil en un número muy importante de países de la región y un esfuerzo además que recoge la articulación de redes, de iniciativas a nivel nacional y a nivel regional. Y hemos visto en este último panel también ese elemento tan fundamental y creo que tan característico de la esencia de lo que se ha buscado con el observatorio, que es esa interseccionalidad, pero que, como de repente Nicolás lo decía hace un momento, es un concepto que pareciera difícil de aterrizar. Y yo creo que lo que buscamos al fin y al cabo es que este sea no solamente un tema, el de la lucha contra la corrupción, que pueda ser apropiado, que pueda ser recogido y que pueda ser utilizado a favor de unas agendas múltiples y diversas que tenemos en la sociedad civil en América Latina, sino que sobre todo pues nos ayude a lograr
unos resultados, a impulsar unos propósitos en medio de grandes retos que tenemos en nuestra región. Entonces, quiero destacar en primer lugar esa gran diversidad, ese repaso que hemos tenido a lo largo de este evento de lanzamiento del observatorio, porque en modo de retos, como lo planteaba Diana hace un momento, creo que tenemos las oportunidades y los mecanismos para abordarlos. Y tal vez entonces mi segunda reflexión es que en un momento en que justamente la región, por supuesto también el mundo, pero si nos quedamos en la región, estamos enfrentando unos retos enormes de un espacio cívico que es cada vez más difícil, en muchos casos casi que cerrado por completo, en un momento en el que vemos desafíos muy grandes para nuestras democracias, en un momento en que vemos que la inequidad persiste, que hay muchos elementos todavía muy estructurales de discriminación, en un momento en que vemos también unas afectaciones muy grandes al medio ambiente. Poder volvernos a encontrar como Observatorio Ciudadano, que de nuevo no es otra cosa distinta a una gran coalición de sociedad civil, para mí es muy inspirador y muy alentador. Yo creo que el mensaje que se da con este segundo momento del Observatorio Ciudadano es que hay en América Latina, hay en la región, una sociedad civil que sigue siendo comprometida, que sigue siendo fuerte, que sigue siendo vibrante, por supuesto con muchísimos retos para nuestra operación, para avanzar nuestro trabajo, pero un poco llevando también algunas de las palabras que decía Natasha hace un momento, del solo hecho de estar presente puede transmitir un mensaje político muy significativo. Creo que el hecho de volver a relanzar este observatorio en una coyuntura tan compleja es muy significativo en el sentido de decir, aquí está la sociedad civil de la región, aquí está la sociedad civil que sigue demandando muchas respuestas y muchos resultados de nuestros gobiernos, pero también aquí está una sociedad civil dispuesta a aportar, a seguir no solamente analizando, sino generando también, como lo decía hace un momento Diana, rutas de acción que nos ayuden a enfrentar estas problemáticas, y aquí hay una sociedad civil dispuesta a fortalecer nuestras democracias y a proteger nuestros valores y principios democráticos. Y me parece muy inspirador, como lo dije antes, y que ojalá sea algo que nos pueda seguir guiando a lo largo de lo que viene de aquí a 2025, que por la experiencia que hemos tenido en la primera fase del observatorio, sabemos que está lleno de chamba, en las palabras de Samuel, de mucho trabajo, pero que sin lugar a dudas hace parte también del ADN de este esfuerzo, que no se trata simplemente de producir un reporte, que no se trata simplemente de convocar una reunión, sino de trabajar fuertemente porque todos esos articulaciones que necesitamos desarrollar en estas agendas puedan llegar adelante y que le podamos transmitir de nuevo no solamente a nuestros gobernantes, sino en general a toda la sociedad en América Latina y en la región, que podemos y debemos seguir avanzando hacia unos cambios que sabemos que son retadores, que tienen problemas muy estructurales, pero que lo peor que podríamos hacer es quedarnos con los brazos cruzados y no avanzar en estas líneas. Quiero tal vez un penúltimo mensaje, rescatar también algo que decía Jimene en el chat hace un rato, y es que parte del reto que tenemos es que esto sea entendible por gran parte de la sociedad civil en América Latina. Por supuesto, y en Transparencia Internacional siempre hemos sido muy rigurosos en trabajar el tema de lucha contra la corrupción con datos y con mucha fortaleza técnica, pero en gran medida, como lo decimos en Transparencia por Colombia, este es uno de esos mecanismos de protección también para la sociedad civil, cuando podemos decir cosas, sobre todo en un tema tan delicado, que están suficientemente sustentadas. Este va a ser un mecanismo que va a evitar que nos ataquen porque nuestras posiciones no son suficientemente robustas, y nos va a permitir llevar el diálogo entonces hacia las incidencias que queremos generar. Pero como lo decía Jimene, tenemos el reto de que esto pueda ser suficientemente comprendido por gran parte de las organizaciones con las que vamos a interactuar y ojalá con los públicos amplios que vamos a seguir teniendo. Así que es parte del reto que también nos llevamos, pero que sin lugar a dudas será una muestra de que realmente estamos avanzando, que tanto logramos que esta conversación se entienda y que nos hagamos entender más bien en distintos espacios, en distintas agendas de sociedad civil.
Así que pues cierro también estas reflexiones con un agradecimiento enorme. Yo creo que un agradecimiento hay que hacer a Red Lat, Foro Ciudadano, a los capítulos de Transparencia Internacional, por supuesto a nuestros cooperantes que han seguido creyendo mucho en este esfuerzo y agradeciéndole el tiempo de todas las personas que no solamente están involucradas en este evento el día de hoy, sino que han venido colaborando desde el principio del observatorio, en el inicio de esta segunda fase y en lo que nos resta por delante. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese ánimo colectivo y en ese trabajo colectivo que es el que nos permitirá avanzar en unas agendas desafiantes pero necesarias para la región. Así que dejo esas reflexiones. Muchísimas gracias y me alegra mucho poder ser parte de este lanzamiento de la segunda fase del observatorio. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Andrés Hernández, por acompañarnos en este evento que marca justamente el arranque de estas actividades planificadas para la segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Para el cierre de este evento de lanzamiento, damos paso a la representación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nos acompaña Thomas Jeffrey. Thomas Jeffrey es oficial senior de programa en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, desempeñando sus labores en la Unidad de Recursos Estratégicos en la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas. Importante mencionarles que Thomas Jeffrey dará sus palabras de cierre en inglés, sin embargo se han habilitado subtítulos para que ustedes puedan seguir con detalle ese mensaje importante que tiene para todas y todos esta mañana. Thank you for the introduction. Good morning. I'm honored to be here today. My name is Thomas Jeffrey. I'm the Senior Program Officer of the U.S. Department of State Bureau of Western Hemisphere Affairs. Policy Planning Coordination Office. Before I start, I would like to recognize the success of the project goes directly to the Latin America Caribbean Network for Democracy, RedLAD, Proetica, and the Transparency International chapters, and everyone that has attended here today and has been participated in the Citizen Corruption Observatory. I'd like to thank everyone for their hard work, dedication, and leadership in creation of the Citizen Forum of Americas and the Citizen Corruption Observatory. This was supported by funding through their grant and subaward with the U.S. Department of State, specifically with the Bureau of Western Hemisphere Affairs. WHA worked with RedLAD through this grant to design and establish an effective and sustainable mechanism for civil society participation in the Summit of Americas process. RedLAD is facilitating the participation and coordination and engagement of strategic, prominent hemispheric civil society networks, NGOs, specialists, governments, and the Organization of American States in coordination with the Bureau of Western Hemisphere Affairs to work together in a process of institutionalizing a significant civil society role in the Summit of Americas. The grant, through the first round of funding, helped create the Citizen Forum of Americas to coordinate the participation of civil society across Latin America and the Caribbean in the Summit of Americas process. RedLAD has worked to increase collaboration between civil society, summit governments, the Summit Secretariat, and other relevant organizations to enhance civil society, to enhance and advance civil society engagement in the Summit process, and prepare for greater civil society involvement in the 10th Summit of Americas. This grant also includes a sub-award implemented by Proetica that we've discussed today, and Transparency International, focused on building civil society participation to monitor the commitment of governments in the region to strengthen the rule of law, fight public and private sector corruption. Proetica and Transparency International will also be drafting a series of national corruption monitoring reports and thematic national country reports, which we will ask that everybody here today continue to participate and be involved in the data collection and ensuring that these reports are successful and continuing to support the Citizen Corruption Observatory. The United States is proud to demonstrate our commitment to the governments and people of the Western Hemisphere by supporting the CCO. This has already been a huge success and exceeded our expectations.
The value of the Summit of America is that it brings our leaders together to commit to take action on the most pressing issues facing our hemisphere. But if those commitments are just words without actions, then the value of the summit process is diminished. Addressing corruption and promoting transparency and democratic governance are just as relevant today as it when our leaders met in Peru in April 2018. Arguably, those issues are even more urgent as governments have had to deal with the COVID-19 pandemic and the issues that came out of that. The Citizens Corruption Observatory plays a vital role in holding governments accountable to their summit commitments on anti-corruption. The funding for this grant helps promote transparent, accountable governance in our region, but also helps ensure civil society and other stakeholders have a voice in the summit process and can engage in governments on the most pressing issues facing our hemisphere. WHA and Department of State look forward to hearing about CCO's successful launch of the second stage of the project, and we'd like to thank everyone here today for attending today's event and presentations. We know that we can rely upon the continued hard work of everyone in attendance here today to continue to address the challenges of corruption in our region. Thank you for attending. Muchísimas gracias. Gracias a Thomas Jeffrey, el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por acompañarnos este día. De esta manera finalizamos el evento de lanzamiento de la segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Queremos recordarle la importancia de que podamos unir esfuerzos para hacerle frente a la corrupción, promover la transparencia. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, en el chat está compartido en estos momentos, están compartiendo el acceso a las redes sociales del observatorio, así como el sitio web del OCC, en donde usted podrá encontrar información del trabajo, de los hallazgos y de parte de las actividades desarrolladas por el observatorio en la fase 1 y también muchas de las acciones que estarán siendo promovidas en el marco de esta segunda fase del observatorio. También usted puede accesar a la sección de informes de nuestro sitio web para encontrar más detalles de los informes que fueron generados en la fase 1. Importante también recordarles que ustedes estarán recibiendo a través de sus correos electrónicos un resumen de lo presentado esta mañana por nuestros diferentes panelistas, así como las piezas audiovisuales que todos disfrutamos. Gracias. Perdóname, Jessy, la foto aprovechando que están todos con la cámara prendida. Sí, podemos tomar las fotos, por favor. Por supuesto, Diana. Ahí Diana es experta en fotografías, entonces nos indica. 2, 3. Y esperen porque somos muchos, entonces tengo que pasar como las páginas. Ahí, creo que con eso ya y muchas gracias. Gracias a todo el equipo de RedLab, Foro Ciudadano de las Américas, los diferentes capítulos de Transparencia Internacional y demás organizaciones que formaron parte este día del lanzamiento de la segunda fase del Observatorio Ciudadano de Corrupción. Que estén bien, que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias, nos vemos pronto. Saludos. Chao. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, adiós. Hay chamba, Samuel. Andate a dormir, Enrique, ya que te tenés que ir. Thank you, Thomas. Así es. Gracias a todos. Bye. Saludos, feliz día. Gracias, Enrique. Chao. Gracias a ti. Gracias a Daniel, a Pablo, a todo el equipo de RedLab, Jessica. Gracias, RedLab, por descansar, Jessica. Gracias a todos. Por acompañarnos, gracias. Chao. Muy bien, que estén bien. Nos vemos pronto. Chao.